Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor por este momento de bendición que estamos compartiendo. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos ocupa la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 12. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Quiero invitarles primero a leer la Biblia. Vayamos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículos del 5 al 7. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice el Señor en su palabra lo siguiente. Amén. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Amén, hermanos. Estamos avanzando en esta escena. Es el segundo ay que estamos estudiando aquí en Apocalipsis y es una proclamación. Aquí hay una proclamación, hermanos. Esta es como un juramento, es algo que está fuerte, hermanos. Pues dice la Escritura que esta es la proclamación de este ángel fuerte. Dice que el ángel, dice que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo. Amén. Y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y aquí, hermanos, nos habla de esta proclamación y lo que está proclamando este ángel que está allí es algo bien tenebroso, hermano. Algo, pero bien fuerte. La gente, bueno, nosotros estamos acostumbrados a decir que tenemos tiempo. Dice la gente, dice, hay más tiempo que vida, dice, alegando que el tiempo es o pareciera que fuera eterno. Es decir, que el tiempo pasa y nosotros pasamos también, pero la gente dice, no, pues hay más tiempo que vida, tenemos tiempo. De hecho, hay gente que de repente ve las tempestades que están ocurriendo en términos espirituales en el mundo entero y aún así no toma en cuenta que el tiempo se acaba, que nuestro tiempo se agota, que el tiempo de Dios se está cumpliendo y está sucediendo todas estas cosas. El Señor Jesucristo hablando con sus discípulos y aquellas personas que le preguntaban, que le decían, dinos cuándo será el fin del siglo, cuándo será el fin de los tiempos. Y el Señor Jesucristo les dice, eso es algo que el soberano, Rey eterno, puso en su sola potestad. Y el Señor Jesucristo dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, entonces vosotros decís, el verano está cerca.
Así también cuando ustedes vean todas las cosas que les he dicho, dice el Señor, sepan que el fin del mundo está a las puertas, está llegando ya a su final, está llegando a su fin. La Escritura nos habla a nosotros de que debemos de aprovechar bien el tiempo, que no debemos gastarlo mal, que no debemos perder el tiempo porque nuestro tiempo se agota, el tiempo nuestro se acaba. Dice el libro de Efesios ahí por el capítulo 5, dice el Señor a través de su palabra, nos enseña a nosotros diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este ángel que Juan ve, cuyos pies estaban sobre el mar y sobre la tierra, alzó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre. Juró por el creador de los cielos y todas las cosas que están allá, por el creador de la tierra y todas las cosas que están acá, y por el creador del mar y todas las cosas que están en él, de que el tiempo se termina, de que el tiempo llega a su fin y el tiempo se acaba y ya no hay tiempo para nada. Es decir, el tiempo tiene su propio final. Eso es lo que nos está presentando aquí. Hermano, esto es algo espantoso. Como si un reloj se parara y uno dice, el reloj se paró porque se arruinó la batería. Es decir, ya no tiene vida. En el caso de la humanidad y de todo el universo material que nosotros conocemos, nos está hablando de una paralización del tiempo, es decir, el tiempo se queda congelado o se termina completamente y deja de existir, hermano. Entonces, el Señor nos está advirtiendo acerca de todo esto y habla de este fin del tiempo y la consumación del misterio de Dios, pues dice allí en el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, nos habla de ese misterio de Dios. El ángel que vi, dice él, en pie sobre el mar, alzó, y sobre la tierra alzó sus manos al cielo. Alzó su mano, una mano, al cielo, hermanos. Y habla acerca de estas cosas. Las expresiones claras y precisas de esta proclamación fijan con exactitud el fin del tiempo mismo. No el fin de una persona, no el fin de la vida de una persona. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo muriese hoy, mi tiempo se termina, mi tiempo se agota porque ya llegué yo a mi final, ya fue designio de Dios que fuera mi último día sobre la tierra y entonces ya terminó mi tiempo. Pero el tiempo en sí mismo continúa existiendo, continúa siendo posible para las demás personas que quedan con vida. Sin embargo, en esta parte de la Biblia nos habla de que el tiempo se paraliza o el tiempo se termina, el tiempo se agota y ya no existe más. Hermanos, esto es algo tenebrosamente horrible, saber que se detiene todo, que se detiene el tiempo. ¿Y cómo podría suceder tal situación? Es posible con el poder de Dios, hermanos, con el poder del Señor, es posible esto. Fíjese cómo nos habla de que el tiempo mismo pues se detiene. ¿Cuándo terminará el tiempo? Dice en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, dice. En medio de las escenas de la sexta trompeta se hace este portentoso anuncio solemne
el cual vincula estrechamente la sexta trompeta con la séptima en la línea del tiempo que se puede trazar. Dice, cuando llegue el séptimo ángel y el séptimo ángel toque la trompeta, entonces ahí se paraliza todo. La Biblia nos habla de la final trompeta, porque se tocará trompeta, dice la Escritura. Si usted lo puede mirar también en la palabra del Señor, cómo se nos advierte acerca de esto. Y lo miramos nosotros, hermanos, allí en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en la primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 52. Mire lo que dice la palabra. Acompáñeme a leer la carta de Corintios 15 y lo que nos dice el versículo 52. Dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer 51 para tener un contexto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos resucitarán, y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Ahí se detiene el tiempo. En ese momento, cuando suene la final trompeta, cuando suene la trompeta final, ahí el tiempo se acaba. Aquella persona que dijo, no, yo tengo tiempo todavía, yo no quiero ahorita someterme a Cristo porque estoy muy joven, porque estoy muy guirro, porque estoy muy bicho, etcétera, porque yo estoy aquí, yo no, quiero disfrutar la vida, quiero gozarla, quiero vivirla. Y ustedes me quieren meter bajo un sistema de reglas así, un poco severo y estricto, y así no, yo quiero disfrutar mi vida primero, etcétera, etcétera. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento la trompeta va a sonar y el tiempo para el arrepentimiento se agotó, el tiempo mismo se detiene y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, si usted lo quiere poner de esa manera, todas las cosas cesarán, como está escrito en la palabra del Señor. Dice el versículo 52 que será en un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahí ya vamos a dejar de contar los años. Dejamos de contar todo, dejamos de contar siglos, milenios, etcétera, etcétera, porque el tiempo mismo se detiene o el tiempo mismo deja de existir. Hermanos, así que esta revelación nos enseña de una manera enfática e inequívoca que el tiempo mismo acabará, que el tiempo que conste para todo el universo material y por ende para la raza humana, la dimensión del tiempo terrenal, uno de los parámetros más fundamentales de nuestra existencia como seres humanos, definitivamente no permanecerá para siempre. El tiempo en los seres humanos se ha tomado como la cuarta dimensión. La cuarta dimensión se ha considerado que es el tiempo y la gente ha hablado de muchas cosas. Ha hablado hasta, bueno, hermanos, han hablado hasta de viajes en el tiempo, viajes al pasado, viajes al futuro, y han hecho toda una ciencia ficción de todas esas cosas. Pero Dios, que es el que controla los tiempos y las ocasiones de los hombres, Dios es el que controla todas las cosas.
La Escritura nos está advirtiendo de que hay un tiempo de cumplimiento, que hay un tiempo que Dios ha establecido, que hay un tiempo y el tiempo se va a acabar, porque hay un día en el cual Dios va a juzgar al mundo, porque un día es una unidad de tiempo que se cuenta. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, si usted va ahí conmigo al libro de los Hechos, la palabra del Señor, en el capítulo 17 nos dice el Señor lo siguiente. Veamos lo que nos dicen los versículos 30 y 31. Amén, hermanos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Para los seres humanos hay cosas que no tienen solución. La muerte es una de ellas. La muerte, dice el ser humano, todo tiene arreglo, menos la muerte. Pero para Dios sí tiene arreglo, porque Él es el que da la vida y el que la quita. Es decir, Dios traspasa esas dimensiones de pensamiento y de hecho que el hombre mismo considera en su propia naturaleza. La Escritura nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora le manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese momento es cuando esa trompeta suene. Cuando la séptima trompeta suene, llega el cumplimiento del tiempo. El tiempo como lo conocemos y experimentamos cada minuto de nuestra vida, al alcanzar el desarrollo intelectual que nos permite apreciarlo, quedará absorbido en la eternidad de Dios, no será más. He aquí una de las grandes verdades proclamadas en esta parte de la Biblia es, hermanos, que la misma establece el punto final del universo material como cosa hecha y por consiguiente temporal, es decir, sujeto al tiempo mismo. Es decir, el universo fue hecho y fue hecho en el tiempo. Por lo tanto, al dejar de existir el tiempo, también el universo material deja de existir como tal. Esto es de dimensiones astronómicas. Este conocimiento ni siquiera tal vez lo podemos digerir o ni siquiera lo podemos tal vez entender. Hay gente que estará oyendo el mensaje ahora mismo y estará diciendo, ese hermano está predicando algo y está diciendo que el tiempo va a dejar de ser tiempo. Es decir, ya no va a haber tiempo. Lo que nosotros conocemos como tiempo ya no va a existir, ya no va a haber. Y entonces dice uno, ¿y cómo será eso entonces? ¿Cómo será? Porque no alcanzamos, fíjese bien, a percibir las cosas sin la existencia del tiempo. Como cuando alguien pierde la noción del tiempo, cuando alguien, por ejemplo, lo meten a una cárcel, lo meten a un agujero profundo, oscuro, y él no sabe si es de día, si es de noche, si es tiempo de fin de año, si es inicio de año, si es tiempo de cosechas o alguna cosa, no sabe porque ha perdido toda la noción del tiempo mismo por permanecer en un estado de encerramiento. Imagínese eso, es algo parecido cuando la persona, el tiempo mismo deja de existir y ya no puede haber un control del tiempo con respecto a esto. Porque muchos de nosotros hacemos planes, hermano. Hacemos planes y para esos planes nosotros tomamos en cuenta el tiempo. Porque nosotros decimos, estoy joven. Bueno, tengo una edad fuerte todavía, a mí me queda todavía mucho tiempo de vida y no sabe si es cierto que tiene tiempo de vida todavía o no, porque como eso está en el designio de Dios, ¿verdad? Dios es el que determina estas cosas. Santiago nos habla acerca también de estas cosas, nos habla acerca de estas situaciones parecidas con respecto a
a las personas que hablan acerca del tiempo. Dice la Escritura en el capítulo 4 de Santiago. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice el Señor: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Mire cómo la palabra del Señor dice: vamos, los que se jactan del día de mañana, y hacemos planes, y llenamos nuestros planes y decimos: aquí tenemos nuestros planes, mañana iremos a tal lugar, haremos esto, haremos lo otro, traficaremos, haremos negocio, ganaremos, haremos esto, haremos aquí. Cuando dice la Escritura, no sabéis, no tienes idea, no sabes lo que será mañana. Porque no somos dueños del tiempo, ni tampoco somos administradores del tiempo. Hay personas que son tristes escucharlas cuando dicen: mi vida es mi vida, y en mi vida nadie se mete, ni Dios, porque yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y no somos dueños de nada. Dios nos prestó la vida y hemos hecho nuestro lo que desde un principio fue un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida, cuando sopló en nuestra nariz aliento de vida y vinimos a ser almas vivientes. Pobre desgracia humana, ¿verdad? Nosotros, porque creemos ser dueños de las cosas cuando no somos dueños ni de nosotros mismos. Dice el libro de Salmos en el capítulo 100: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tú nos formaste, tú nos hiciste del polvo de la tierra, hiciste cada uno de nuestros órganos, de nuestros miembros, y soplaste en nosotros aliento de vida, y vinimos a existir por tu gracia, por tu misericordia, venimos a ser. Porque pueblo suyo somos, dice la Escritura, y ovejas de su prado. Entonces no podemos jactarnos nosotros de nada. No podemos decir: es nuestra vida, Dios no tiene que meterse, Dios no tiene que darme reglas, Dios no tiene que decirme nada, porque mi vida es mía y yo decido cómo vivirla. No, es Dios el que determina las reglas. Y si tú no vives como Dios quiere que tú vivas, entonces morirás. Entonces perecerás. Así es como está establecido, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio del Señor. El ser humano no reconoce a Dios, ese es el problema. No reconoce el poder de Dios y no lo reconoce como lo que Él es, como el santo, el poderoso, el supremo, el que controla todas las cosas. Hermanos, es bien triste que el ser humano esté enfrascado en eso cuando su vida misma no es suya, sino que depende de Dios y le pertenece a Dios. De hecho,
La Biblia dice, allá por Eclesiastés, en el capítulo 12, yo espero que usted vaya tomando nota de los textos, allá por el libro de, le decía por el libro de Eclesiastés capítulo 12, la escritura dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Y el hombre qué? ¿Qué es el hombre? Dice la escritura, para que tengas de él memoria. Entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta de tantas verdades, grandes verdades que aparecen proclamadas aquí, hermano. Y esta finalización del tiempo, hermano, nos lleva al fin de todas las cosas temporales contempladas en el universo material. Ahora, esto mismo es lo que enseña el Espíritu Santo, ahí donde leímos en la segunda de Corintios 4:18, con la misma claridad con la que este ángel fuerte hace esta proclamación y esta declaración. Mire lo que dice la segunda de Corintios capítulo 4. Veamos lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 y el versículo 18. Cuando dice, esto lo leíamos anteriormente en la sesión anterior, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Eso también debemos de saber y de entender nosotros, hermanos, que mire, le voy a decir algo. Yo sé que esto que le voy a decir, usted ya lo sabe, pero para mí no es ningún problema, ni es en vano el estárselo repitiendo. Nosotros los seres humanos tenemos, gracias a Dios, tenemos 5 sentidos. Y estos sentidos nos ayudan a nosotros a percibir el mundo. A través del olfato, nosotros percibimos por medio de los olores todas las cosas. A través del tacto podemos palpar el mundo material. A través de los ojos, nosotros podemos ver, fíjese bien, todo este universo material que nosotros conocemos. Nosotros pues tenemos esos sentidos que Dios nos dio. Pero estos sentidos no son todopoderosos. Estos sentidos son limitados. De hecho, nuestra habilidad para poder ver es menor que la que tiene la mosca, por ejemplo. La mosca puede ver en un espectro más amplio, en un espectro mayor, pero nosotros estamos limitados. No podemos ver las cosas. Bueno, hermanos, la Biblia nos dice, por ejemplo, que la burrita de Balaam, amén, allá en Números 22, en la Biblia, nos dice que la burra de Balaam podía ver al ángel que se le ponía enfrente para que ella no pasara, y entonces obedeciendo y viendo al ángel, ella le sentía miedo y le sentía temor, más temor que al látigo que le ponía el profeta castigándola, porque el profeta estaba ciego porque no tenía la visión que tenía la burrita. Nuestros ojos están así delimitados, no podemos ver lo espiritual, la escena espiritual no la podemos ver completa. Nosotros vemos con ojos materiales, con ojos de carne, nosotros vemos así. Pero por eso dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo cuando suceda nuestra transformación, entonces sabré cómo fui conocido. Sabré cómo fui conocido. ¿Por qué? Porque entonces sabremos, porque seremos semejantes a Él, dice. Pues le veremos tal cual Él es. Entonces nosotros debemos saber que aún en este universo material estamos limitados. Dice la Escritura, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por esto dice la Biblia que uno de los profetas del Señor, uno de los profetas del pasado, amén, dice la palabra de Dios que él se quedó mirando al invisible,
como mirando al invisible, como a algo que él podía ver, pero que los demás no podían verlo, no podían mirarlo, hermanos. Y aquí hay un misterio, pero es grande, porque Dios nos ha limitado a nosotros los seres humanos y no podemos ver así todo nuestro entorno como en la esencia espiritual, el discernimiento de espíritus completo que nosotros pudiéramos observar. No los podemos ver. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando de eso, dice, un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo, dijo Cristo. Y un espíritu no se puede ver, porque esa es la naturaleza de Dios. Y Dios ha limitado, Dios ha prohibido que los seres humanos vean eso. Y por eso es que el Señor nos dice a nosotros allá en la Biblia que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y que las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Una vez enseñando acerca de esto en el mundo de la ciencia y la tecnología, que hemos tenido la oportunidad de enseñar en esas facultades acerca de estas cosas, acerca de cosas muy, muy profundas, hablábamos un poco acerca de cómo se descubrieron las ondas y de cómo el científico William Hertz logró percibir lo que eran las ondas, tanto las ondas de la luz como las ondas de sonido. Así como mi voz, por ejemplo, puede llegar hasta donde ustedes, pero no puede usted decir, por ahí viene la voz, o allá viene, o allá por el otro lado viene la voz de él y va a llegar aquí a mi oído. Usted no puede ver la voz, no puede ver por dónde va, porque no es visible al ojo humano. Las ondas igual no son visibles. Y hablábamos bastante acerca de los espectros de audio y también de los espectros visuales, hermanos, y hablábamos de muchas cosas con respecto a las cosas del mundo material y a las que no corresponden al mundo material. Hay cosas que no se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios, hermano, que nosotros no podemos ver lo que nos comemos. Por ejemplo, nosotros comemos, hermano, el alimento y nosotros pues nos comemos ahí el frijol, el queso, el arroz, la comidita que nosotros preparamos y todo. Y nosotros decimos, bueno, comida rica, deliciosa, higiénica, etcétera, etcétera. Porque nosotros, gracias a Dios, no tenemos ojos de microscopio. Porque si tuviéramos ojos de microscopio y tuviéramos la visión aumentada a 150, veces la capacidad humana, o qué sé yo, hoy en día pues hay mayores situaciones. Entonces, hermanos, no podríamos comer debido a que viéramos todas las cosas que están allí, lo que está en la ensalada, lo que está en el queso, lo que está en el frijol, lo que está en el arroz, pudiéramos ver. Pero gracias a Dios no lo vemos, porque son microscopios, porque son microorganismos, porque son cositas que están allá. Y que el Señor quiso que nosotros no tuviéramos esa visión, gracias al Señor, gracias a Dios. Porque si no, hermano, no comemos. Se lo garantizo que no comemos. Hermano, si anduviéramos ahí como con ojos de microscopio todo el tiempo. Hermano, Dios es infinitamente sabio, poderoso, y hay muchas cosas que Él nos privó a nosotros. Pero esa es su voluntad. Así quiso el Señor que fuese. Entonces debemos darle gracias a Dios por todo eso, por todo lo que Él nos permite. Y hay cosas que nosotros no las entendemos. Hay cosas que no las entendemos. Y al igual que Nicodemo, en aquel tiempo de Cristo, cuando Cristo le explicaba a Nicodemo y le decía, Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le decía, Señor, pero ¿cómo puede un hombre nacer si ya está viejo? ¿Puede volver otra vez? O sea, volver en el tiempo, quizás entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer, decía Nicodemo.
Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual. Y como es espiritual, solo los espirituales entran. Lo material no entra. Amén. Al reino eterno del Señor, lo espiritual es lo que entra. Lo material no entra. Y entonces, hermano, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Le pregunta al Señor. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Porque de cierto te digo de que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, dijo Cristo. Amén. Mira, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Así es el que es nacido del Espíritu, dijo el Señor. Ahora, y si no entienden, dijo el Señor, las cosas terrenales de las que hablamos, ¿cómo entenderán si les hablo de las espirituales? Todo esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde un maestro de Israel llamado Nicodemo visita al Señor Jesús para tener una plática, una charla con él acerca de estas cosas. Entonces aquí hay, hermano, mucho conocimiento. No debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por ejemplo, podemos ver el sol, podemos ver las estrellas. Gracias a Dios no tenemos vista de telescopio tampoco. Se ve el planeta Tierra, se ve el cuerpo físico, el cuerpo humano. Todas estas cosas son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales y por lo tanto pertenecen a la dimensión del tiempo material. Dejarán de existir cuando el tiempo mismo ya no sea más. Al sonar la séptima trompeta, el tiempo no será más. Por consiguiente, el planeta Tierra y todas las obras que hay en él, dice la Escritura, ya no habrán más, no serán más cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta. Por sí solos, estos textos prueban, hermano, de manera absoluta e irrebatible para cualquiera de nosotros la destrucción final y total de la tierra material. El tiempo mismo no es eterno y por lo tanto tampoco es eterna la tierra material. Estos hechos rinden nulos aquellos argumentos religiosos como argumentos en que este planeta continuará existiendo después del juicio final, que aquí solo va a ser una renovación. Dicen por ahí algún grupo, una secta religiosa, que no, solo va a ser renovado aquí nada más, y etcétera, etcétera. No, la Escritura nos dice a nosotros que todo este universo material que nosotros conocemos o que nosotros vemos dejará de existir. Dice el libro de Pedro, acompáñeme a leer la segunda carta de Pedro. Si usted va conmigo al capítulo 3 del libro de Pedro, amén. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 3:7. Dice la palabra así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Dice la palabra del Señor
en el versículo 10. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. La palabra de Dios nos habla, esta expresión dice desechos. Desechos es algo que fue hecho y que ahora se deshace. Así como fue hecho, es desecho. Hermano, es algo terrible lo que viene. El fin del mundo material tal vez no es así tan simple, tan sencillo como usted lo imaginaba, sino que es algo panorámicamente monstruoso, horrible, todo eso que está mostrándonos a nosotros la Escritura. Resta de nosotros el que podamos, el que tengamos la buena voluntad de seguir siempre adelante, esforzándonos, hermanos, porque este mundo material va a existir, va a dejar de existir. Y no debemos pretender creer que este mundo tan lleno de luces, tan lleno de tecnología, tan lleno de tantas cosas, no se va a terminar. Se va a terminar. Hay gente que incluso, gente que sirve a los principios satánicos, a los principios del demonio, le dicen a la gente, no, si mire, fin del mundo no va a haber. Fin del mundo es cuando una persona se muere. Cuando la persona se muere, ahí se le acabó el mundo a esa persona. Pero fin del mundo, que ya deje de existir todo, eso no va a haber. Es de mentira, es de argumento, es falso, le dice. Pero ese es Satanás el que está predicando eso. Lo que dice el Señor, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, no solo se disuelve la dimensión del tiempo, sino que también el misterio de Dios se va a consumar, es decir, todo lo programado por el Creador para la humanidad y el universo material será concluido. Para entonces Él habrá llevado a cabo totalmente el plan llamado misterio en este pasaje, por ser tan grandioso y de tan grande envergadura que resulta virtualmente incomprensible para la inmensa mayoría de los humanos, mayormente para las personas que son carnales, que no aman la verdad divina de Dios ni la buscan. Por esto es que el Señor dice, porque Él nos ha dado a nosotros, nos ha dado, mire, nos ha dado cabeza, ¿verdad? Nos ha dado cerebro, nos ha dado inteligencia, nos ha dado conocimiento. Dios nos ha dado las cosas a nosotros, pero Dios ha limitado muchos escenarios. De hecho, a Job, en el capítulo 38, el Señor le pregunta muchas cosas acerca de que si conoce muchas de las cosas que son secretas, el rastro de la serpiente, el rastro del vuelo del águila en el cielo, etcétera, que son cosas que la Escritura nos dice a nosotros. Pero hay una que aparece en el Nuevo Testamento, en la carta de Corintios 2:9, donde la Escritura dice para nosotros, y yo con esto termino acá esta exposición de hoy, dice, hermanos, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, nosotros no tenemos ni idea de eso. Es lo que dice el Señor. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Es decir, nuestros sentidos están privados de esas cosas secretas. Y por eso esas cosas secretas se llaman parte del plan llamado el misterio de Dios. Porque existe el misterio de Dios. Por eso dice allá en Corintios 15, donde leímos, he aquí os digo un misterio, dice. No todos estaremos muertos
pero sí todos seremos transformados, dice el Señor. También dice la Biblia en Efesios capítulo 3, dije que era el último texto, solo déjenme consultar este texto de Efesios en el capítulo 3, donde el Señor dice lo siguiente, en el capítulo 3 y el versículo 9 y 10 dice, amén, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Dice, hermanos, el misterio escondido en Dios desde los siglos, que creó todas las cosas. Es decir, esto es algo que está ahí y que Dios en su momento lo consumará y lo dará por concluido al final del tiempo, cuando el tiempo deje de existir. Amén, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios, hermanos. Iglesia de Cristo,